en el libro de Ruth, capítulo 1. Habíamos comenzado esta serie unas semanas atrás y vamos a continuarla entonces en este día. Vamos a leer nuevamente todo el capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2 Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios y me aparte de ti. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías.
¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta aquí nomás en la lectura de la palabra de Dios. Vimos en el primer sermón que tuvimos sobre este libro, en la introducción, hablamos del contexto en el que se relata esta historia. Y como lo dice el versículo 1, era el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces, Israel vivía una experiencia cíclica de alejamiento de la voluntad de Dios. Y cuando Dios veía a su pueblo alejarse, traía castigo, traía corrección, traía disciplina. Utilizaba luego Dios esas circunstancias para que el pueblo se inclinase en un clamor, en una súplica, en un arrepentimiento, y levantaba entonces algún juez, algún libertador que traía alivio por cierto tiempo. Muchas veces los sufrimientos tenían que ver con las invasiones de los países vecinos, y muchas veces eso implicaba también problema en las cosechas y en la alimentación. Bueno, aquí nos dice que en medio de esa situación de hambre, este matrimonio con sus 2 hijos de la tierra de Belén de Judá decidieron moverse a una tierra vecina, pero sabemos que era un territorio pagano, la tierra de Moab. Los moabitas, como meditamos en su momento, habían sido descendientes de Lot y una de sus hijas, de un incesto, y habían sido un pueblo que se había opuesto a Israel en numerosas oportunidades, y había sido un pueblo de tropiezo para Israel. Entonces ellos están tomando esa decisión de irse a esa tierra en busca de alimentos, en busca de tener sustento para la familia. Y meditamos en su momento que muchas veces en la presión de las necesidades uno puede tomar decisiones quizás un tanto arriesgadas o apresuradas. Es difícil a veces ponerse en los zapatos de otras personas para saber cuándo realmente una necesidad es tal que amerita asumir riesgos. Pero lo cierto fue que este hombre y esta mujer se fueron a esa tierra y estuvieron allí. Y allí el hombre muere, Elimelec muere, Noemí queda viuda. No sabemos las causas de la muerte de Elimelec, pero sabemos que esa mujer quedó viuda con sus hijos. Sus hijos se casan y obviamente se casan con moabitas, eran mujeres de esa tierra, seguramente paganas, por lo que entendemos en esta historia. Pero puede haber sido una influencia bastante grande de parte de esta familia sobre esas mujeres para que conozcan acerca del Dios verdadero. No obstante, ahí podemos meditar también acerca del riesgo del yugo desigual. Muchas personas que buscan a su pareja en el mundo, algunos que tienen el conocimiento de la fe o son cristianos, dicen, bueno, yo les voy a hablar, yo les voy a predicar y va a venir a la salvación. No sabemos si realmente va a venir a la salvación. Por eso la Biblia es clara acerca de advertir a los creyentes a no entrar en yugo desigual. Algunas veces algún joven o una jovencita, o quizás ya cuando pasan los años, ven que no encuentran su pareja y pueden verse tentados a entablar algún tipo de relación con alguien que tiene algún acercamiento o alguna afinidad quizás a la fe, pero todavía no hay evidencia de que sea salvo. Y eso es terrible, porque en poco tiempo puede verse unida en yugo desigual con un incrédulo. Y muchos hay que en el paso del tiempo reconocieron ese pecado, pero ya no pueden cambiar esa situación. Y aunque son desafiados por la palabra de Dios a vivir una vida piadosa de tal manera que el cónyuge que no es creyente vea un testimonio de piedad y venga la fe en Cristo, sabemos que solamente es Dios el que puede transformar el corazón. Bueno, estos jóvenes se casaron con esas mujeres y en los planes soberanos de Dios, quizás un tanto fuertes para la historia de Noemí, los 2 hijos mueren.
Podemos decir entonces que realmente fue no solamente una prueba dura de la pérdida de su esposo, sino ahora la pérdida, y no solo de un hijo, sino de sus 2 hijos. Era una angustia bastante grande que tenía que vivir esta mujer en una tierra que no era su tierra, sin otros conocidos o familiares, y ahora solamente acompañado por sus nueras. En esa circunstancia de gran adversidad y gran amargura, Noemí oye que en su tierra natal Dios había visitado al pueblo para traer pan. Yo pienso que sin duda Noemí se habrá replanteado en varias oportunidades si había sido sabio haber ido a Moab, si había sido una decisión prudente. Ella seguramente siguiendo también a su esposo Elimelec. Hablamos en su momento de las importancias de nuestras decisiones, cómo nuestras decisiones pueden afectar a otros. Pero tampoco tiene mucho sentido, luego de que las cosas pasaron, hacerse replanteamientos de algo que no se puede cambiar. Ya Noemí no podía cambiar el pasado. Tenía que enfrentarlo, tenía que vivirlo, tenía que sufrirlo, podemos decirlo, tratando de alguna manera acercarnos a esa dura experiencia de lo que es perder no solo un ser querido, sino 3. Y tratando de comprender lo que significaba ser una mujer viuda en esa época. Era quedar desprovista de recursos, era posiblemente sufrir la indigencia o la pobreza extrema, tratar de sobrevivir. Bueno, hay un rayo de esperanza cuando nos dice que Dios visitó a su tierra para traer pan y ella decide volver. Ella había vivido muchos años en esa tierra y sin duda, aunque habrían pasado numerosos problemas, sabe que esa es la tierra de la bendición. Y si algún creyente se aleja del entorno de Dios y de la comunión con los hermanos, y esto puede pasar, ¿verdad? No definitivamente, pero puede pasar de manera temporal. El creyente sabe dónde está el lugar de la bendición y a dónde debe volver. Dios bendice a su pueblo. Puede ser que fuera del pueblo y del entorno del cuidado de Dios haya momentos de prosperidad, pero la verdadera bendición de Dios es derramada sobre su pueblo. Cuando las personas dejan de venir a la iglesia, cuando las personas que están asistiendo son inconstantes en eso, hermanos, nosotros podemos animarles recordándole esto. Dios bendice a su pueblo y Dios trae el alimento y el pan a su pueblo. Él es fiel. Pueden venir momentos de adversidad, de prueba, pero no hay que salir de la casa de Dios, del pueblo de Dios. El predicador Bodhi Backham dice en uno de sus sermones de esta serie de Ruth algo que es bastante interesante. Cuando leemos o meditamos o estudiamos el libro de Ruth, es muy bueno hacerlo en retrospectiva, es decir, siempre estar pensando en el final y tratar de entender cada una de las situaciones que vamos viendo, versículo con versículo, a la luz del final, porque así se ve la providencia divina en acción, la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, pero también la debilidad humana, la fragilidad que tenemos nosotros y nuestra necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es entonces que llegamos ahí al versículo 7, donde dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ese era un camino largo, para que tengan ustedes una idea, quienes tienen en mente el mapa de la tierra de Israel. La tierra de Moab estaba del otro lado del mar, ¿verdad? Del otro lado, tenía que cruzar el Jordán, bordear hacia el otro lado del mar de Galilea. Y entonces tenían que rodear todo eso para llegar en un camino como de 7 a 10 días. Nada fácil para unas mujeres solas y desprovistas. Pero es en medio de esa situación donde está ya emprendiendo su camino, versículo 8,
donde encontramos palabras de Noemí hacia sus nueras que ponen en evidencia cuán difícil es muchas veces enfrentar la adversidad de una manera espiritual y con la sabiduría de Dios y con la prudencia santa. Debemos ser compasivos y misericordiosos a la hora de juzgar a Noemí, ¿verdad? Porque qué duro era lo que ella estaba viviendo. La pérdida de 3 seres queridos y la gran adversidad de no tener ahora manera de sustento. Lo primero que Noemí dice son palabras de bendición para sus nueras. Y eso es muy bonito porque manifiesta que había buenos deseos de Noemí para ellas. Versículo 8 dice: Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. También nos habla de que estas mujeres, a pesar de ser mujeres paganas, habían sido buenas esposas o buenas nueras. Habían sido misericordiosas para con Noemí y para con los muertos. El deseo de Noemí hacia ellas era un deseo de bendición, y en esa bendición invoca a Jehová. Jehová haga con vosotros misericordia. Ella deseaba que Jehová las bendiga. Versículo 9: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Está deseando de que ellas puedan casarse, formar un nuevo hogar, y que la bendición de Jehová esté en eso y ellas tengan descanso, porque evidentemente el no tener un marido para una mujer en esa época implicaba una gran adversidad. Además de el concepto, ¿verdad?, de que el no estar casada era una falta de bendición. Y las ves a ella, y ellas, estas nueras, alzan su voz y lloran. Evidentemente pone en evidencia que había una relación estrecha entre ellas. Ciertas relaciones entre suegras y nueras son muy difíciles, ¿verdad? Por lo menos ese es el concepto que hay hoy en día, y en la mayoría de los casos son conflictivas. Pero vemos que esta mujer, Noemí, tenía una muy buena relación con ellas, y estas mujeres, aunque no provenían de una formación judía, ¿verdad?, desde un entendimiento de los principios que tenían los judíos espirituales, también habían tenido una buena relación con ella. Ese llanto, ese alzar la voz manifiesta el dolor que ellas vivían. Entonces vemos aquí que continúa hablando Noemí, responden ellas y le dicen: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es decir, ellas estaban atadas, ligadas de alguna manera a este vínculo que tenían, que en el caso de haber muerto sus esposos, ya no había, digamos, ninguna relación de dependencia formal. Ellas que estaban libres para poder casarse nuevamente. No había ningún compromiso más que el lazo afectivo que tenían y voluntario de parte de cada una. Entonces estaban dispuestas a ir al pueblo donde iba Noemí, estaban dispuestas a emigrar de su tierra, de su familia, porque tenían sus familias, y a seguir a su suegra a la tierra de la cual habían provenido sus esposos. Pero vamos a ver ahora esto que es tan particular, hermanos, en estas palabras que leemos, que Noemí desalienta a estas mujeres a la búsqueda de Dios o al acercamiento a Dios. Ellas habían dicho: ciertamente iremos contigo. Y en el versículo 11 Noemí le dice: volveos, hijas mías. Aunque esta palabra hijas mías manifiesta quizás el apego emocional y el cariño maternal, pero le dice: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo?
Prácticamente, en otras palabras, lo que Noemí está diciendo, no tiene sentido que vengan conmigo. No tiene sentido que ellas vayan al pueblo de Dios, a donde Dios visita a su pueblo, a donde Dios da pan. No tiene sentido que ellas se acerquen a Dios. Y la única lógica que hay en el razonamiento de Noemí es que la única razón para estar cerca de ella sería por la posibilidad de volver a casarse. Noemí piensa con esa lógica errada, ¿verdad? Como si el casamiento fuera la única razón por la cual ellas debían estar cercanas a Noemí. Ellas necesitaban al Dios de Noemí, mucho más que un casamiento, mucho más que la esperanza de tener un esposo. Y hay todo un razonamiento en base a este entendimiento que había en la antigüedad, ¿verdad? Acerca del levirato, de que los hermanos del fallecido iban a unirse a las viudas para levantar descendencia, ¿verdad? Para casarse con la que había quedado viuda. Bueno, ustedes recordarán en la historia de Judá, en Génesis, ¿verdad? Cuando Judá tuvo tres hijos y dio su primer hijo, a Tamar, ¿verdad? Pero murió y Tamar quedó viuda. Luego el segundo hijo, Onán, se casa con ella, pero Dios lo castiga y muere, o sea, quedó viuda por segunda vez. Y había un tercer hijo llamado Sela, que era el menor, pero todavía no estaba en la edad apropiada para casarse. Y entonces, ¿qué dice Judá? La manda a su nuera a quedarse en la casa de su padre para que espere que Sela crezca, para que entonces él fuese el esposo. Entonces no era algo extraño ni algo desubicado para esa cultura. Para nosotros suena muy raro eso hoy, ¿verdad? Que un hermano se case con la viuda, pero eso era lo que se practicaba, incluso estaba regulado también de alguna manera en la ley de cómo se debía proceder, con el propósito específico y con el cumplimiento en ese tiempo de que no se borrara el nombre de ninguna familia de los hijos de Israel. Entonces Noemí está cerrada en su forma de pensar, diciendo que no tenía sentido que le sigan a ella porque ella ya no iba a poder tener hijos para proveerles a ellas un esposo. Y es tan cerrada la forma de pensar que si lo interpretamos a la luz del final de la historia, vemos que esta no era la única manera por medio de la cual ellas podían llegar al casamiento, porque efectivamente llegaron al casamiento por medio de un pariente redentor que no necesariamente era un hijo de Noemí. Entonces, muchas veces en el medio de la amargura, en el medio de la prueba del dolor, nuestra capacidad para pensar es tan limitada, tan cerrada, que podemos llegar a entendimientos equivocados, pero si llegáramos hasta ahí, tan solo el problema sería nuestro. Pero veamos aquí el peligro de desalentar a otros a buscar a Dios, producto de cómo nosotros estamos enfrentando o viviendo la adversidad. Y yo digo que debemos mirarlo con cierta misericordia porque efectivamente la adversidad que vivía Noemí era muy grande, pero de ninguna manera estuvo bien lo que ella hacía. Ella le estaba diciendo a ellas que se vuelvan porque no había esperanza ni razón para seguirles. Versículo 14 dice, ellas alzaron otra vez la voz y lloraron. Esto es un llanto, un grito desgarrador. Dice, y Orfa besó a su suegra. Quiere decir que estas palabras de su suegra calaron en la mente de Orfa este razonamiento. Dijo, sí, evidentemente, yo ¿para qué voy a ir a Israel? Ya no puedo casarme con ningún hijo de Noemí. O sea que no había otra motivación más que el casamiento. No era voy a ir a buscar al Dios de Noemí. No era hay esperanza en la tierra de Israel porque esa es la tierra del verdadero Dios. Y eso es lo que pasa con las personas que buscan a Dios, pero por lo que Dios puede darle.
no porque es el Dios verdadero. O sea, estoy aquí porque sí, Dios me da lo que quiero, ¿verdad? Entonces, sí, si Dios me da salud, si Dios me da trabajo, si Dios me da una esposa, pero si eso no estuviera, entonces no hay razón para estar aquí. Me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a mis dioses, me vuelvo a mis ídolos. Cuando estamos en el medio del dolor y no hemos sido preparados previamente para enfrentar la prueba o la adversidad, no solamente nosotros podemos estar en grandes emociones de frustración y de amargura, sino también que podemos ser un tropiezo para otros, desalentándolos a buscar a Dios. ¿Le ha pasado a usted que ha desalentado a otro porque usted está tan mal con lo que está viviendo, con su prueba, con su angustia, con su dolor, que en lugar de decirle a alguien que vaya a la iglesia, más bien le recomienda que vaya de vacaciones? Le dice Noemí en el versículo 13, mayor amargura tengo yo que vosotras. Era tanta la amargura. Yo digo, ¿cómo podía evaluar Noemí el grado de la amargura que tenían esas mujeres? Esas mujeres habían perdido a sus esposos también. Pero ella estaba pensando mucho en sí misma y en su dolor. Seguramente también en su edad, en que era ya anciana o de una edad adulta y no podía o no tenía tanta esperanza de poder casarse. Estaba amargada, desanimada, desamparada, pero el entendimiento que tenía de toda esta adversidad era que la mano de Dios había salido contra ella para castigarla. Eso es lo que dice el versículo, al final del versículo 13. Pareciera hacer referencia, ¿verdad? La mano de Jehová ha salido contra mí. No es claro si realmente se refiere a un castigo, pero pareciera ser. No está directamente atacando a Dios o quejándose, pero hay cierta amargura sobre los designios divinos. Y ciertamente nadie estaría contento, ¿verdad? O con gratitud en su corazón por perder un ser querido. Pero cuán importante, hermanos, es que, como dice Santiago, pidamos al Señor sabiduría y tenga la sabiduría la obra completa para que cuando llegue el momento de la adversidad no veamos ninguna sombra o maldad en Dios, aun cuando Dios toma determinaciones que son muy adversas. El llanto de esas mujeres, una vez más, marca el afecto que tenían. Y aún el afecto que Noemí tenía por ellas, pero veamos entonces esta inconsistencia. Por un lado, Noemí deseando la bendición de Jehová para estas mujeres, pero por otro lado, desanimándolas a ir a buscar a Dios o a ir al pueblo donde Dios estaba. En el versículo 15 vemos un consejo que es prácticamente impío. Le dice Noemí a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. O sea, era claro que se volvía a sus dioses. No era solamente me quedo aquí pero sigo fiel a Dios. No, se volvían a sus dioses. Vuélvete tú tras ella, le dice Noemí a Ruth. ¿Sería ese un consejo bueno que dé un cristiano? Usted ha venido a la iglesia un poco de tiempo, pero ya no venga más. La amargura. Como si el hecho de estar cerca de Dios fuese una experiencia mala. Y hermanos, sabemos que en el mundo tendremos aflicción. Lo dijo el Señor. Pero aun cuando el creyente tenga que soportar la mano de Dios corrigiéndolo, castigándolo o la soberanía de Dios trayendo pruebas sobre la vida de una persona, aun cuando no necesariamente implique un castigo, como lo es reflejado en el libro de Job. ¿Desanimaría usted a alguien a seguir a Dios? Le diría, vuélvase a sus dioses.
¿Cómo puede decir esto Noemí si es una mujer que ha conocido al Dios verdadero? Y estas mujeres que estaban allí habían conocido del Dios verdadero, seguramente por el testimonio de ella, por el testimonio de su esposo, de sus hijos. Bueno, es posible, porque un creyente insatisfecho, frustrado, quizás resentido, puede llegar a ver la vida cristiana tan adversa, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, que aunque quizás no viva abiertamente una vida de impiedad, puede estar transmitiendo con sus consejos o con sus palabras, palabras que manifiestan esa situación que está viviendo y que tristemente son de tropiezos para otros. Pero vean, aun cuando estas palabras eran tan malas, vemos la misericordia de Dios y en la providencia de Dios que la obra que había hecho en el corazón de Ruth no permite que las mismas palabras de su suegra la desanimen de buscar a Dios. Cuando Dios hace una obra en un corazón, vea, puede estar quizás la persona más ejemplar para usted desanimándolo, pero si Dios está tocando su corazón y darle discernimiento espiritual, usted va a identificar que aún eso es incorrecto. Gracias a Dios por su obra de misericordia, porque era un cargo de conciencia más para Noemí haber desanimado a sus dos nueras y que las dos se hubiesen vuelto a sus dioses. Y encontramos aquí en este texto estas palabras de Ruth que tantas veces son usadas en las bodas como esa manifestación de compromiso, ¿verdad?, de un hombre o una mujer. Y es paradójico que sean las palabras de una nuera con su suegra, ¿verdad? No es exactamente un voto matrimonial esto, ni algo romántico. Es el compromiso que toma la nuera con su suegra. Pero sin duda son palabras que han sido resaltadas por su elocuencia, por su fervor y por el compromiso que esto refleja. Versículo 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí deseaba la bendición de sus nueras, pero contradictoriamente las manda que vuelvan a sus dioses. Y Ruth se da cuenta que volver a su tierra, a su familia o a sus dioses no iba a ser motivo de bendición. Vean, si alguien haya bendición lejos de Dios, en realidad lo que está teniendo no es la bendición de Dios. Puede ser que esté quizás disfrutando de la gracia común de Dios. El sol sale sobre justos e injustos. Puede haber prosperidad a personas que andan en malos caminos. Puede tener salud a alguien que vive en impiedad. Puede tener muchas personas relaciones afectivas, pero eso no significa de que es la bendición de Dios. La bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella, pero viene en sus caminos, siguiéndole, estando cerca de Él y de su palabra. Y Ruth es consciente de esto y no está dispuesta a volver atrás, sino que quiere seguir a Noemí
y toma este compromiso, y estas son palabras de pacto, son palabras de un compromiso delante de Dios. Ella estaba dispuesta a seguir a su suegra y acompañarle hasta el final de sus días. Ella se está haciendo cargo de algún modo de su suegra y está disponiéndose a ser del pueblo de ella y a ser fiel al Dios de ella. Entonces vemos aquí que Ruth se dispone a seguir a su suegra, aún sin saber lo que iba a acontecer con su vida. No era por tener un esposo de parte de su suegra, porque ya sabía que no había esperanza de esperar un hijo. Dudo mucho que sepa la posibilidad de que haya un pariente redentor. No sabía si la iban a aceptar en Israel o iba a sufrir rechazo. Eso era lo más probable, porque era una mujer moabita y los moabitas habían sido enemigos de Israel. Pero ella está dispuesta a seguir adelante. Y eso es una obra de gracia de Dios. Vea, cuando una persona está dispuesta a seguir a Cristo, no está mirando los obstáculos o la adversidad que va a haber. No importa aquello de lo cual se va a privar o tiene que restringirse en la vida. Está dispuesta a seguir adelante y a tomar un compromiso. Yo he pensado acerca de estas palabras y realmente está bonito que se use en un matrimonio. Nada más que si la dicen completa tienen que recordarse ser sepultados en el mismo lugar que su cónyuge. Y si su cónyuge se aparta de Dios, usted no debería tomar este compromiso, porque usted tiene que ser fiel independientemente de lo que su cónyuge haga. Pero uno ve en estas palabras un sincero deseo de Ruth de honrar a su suegra y de seguir al Dios verdadero. ¿Puede uno decir estas palabras como creyente? Bueno, yo pienso que podemos tomar parámetros que podrían ser válidos en el compromiso de un creyente con Dios, de un creyente con el Salvador, con Jesús. Obviamente Jesús nunca nos va a pedir que nos apartemos de Él, pero sí podemos y deseamos querer ir donde Él está, querer vivir donde Él vive, el entendimiento de su voluntad, querer ser del pueblo que Él es, Él nos hace de su pueblo, y querer tener el Dios que Él tiene. Jesús habló en su humanidad del Padre como Dios. Dice, donde tú murieres, moriré yo. Esa es otra realidad para el creyente. El creyente fue a la cruz con Cristo y allí seré sepultado. Fuimos sepultados con Él y resucitamos para una vida nueva. Luego dice que solo la muerte hará separación entre nosotros dos, ni aun la muerte nos separará a nosotros de Cristo. Entonces, sacando estas variaciones, un creyente podría tomar un voto, un compromiso así con Cristo, pero debemos advertir lo que nos dice la Biblia acerca de los votos y los juramentos. Justamente hoy meditamos en ese versículo, capítulo de la confesión que trata de los juramentos. Hermanos, cuando alguien toma un voto, un compromiso con Dios, cuando uno dice palabras que tienen esta categoría de juramento y dice, Señor, te seguiré donde quieras que vayas, recordemos nuestra fragilidad y la de Pedro y nuestro corazón, porque lo que Jesús dice que nos conoce es, ahora estás diciendo eso y me vas a negar. Entonces debemos muchas veces refrenar nuestros labios, no porque el deseo de nuestro corazón sea quebrantar o alejarnos de Dios, sino más bien porque debemos ver cuán frágiles y débiles somos y ampararnos en la necesidad de la gracia de Dios para cumplir nuestros compromisos. Muchas veces en nuestras oraciones decimos, Señor, yo quiero hacer esto por ti, yo quiero darte esto, yo quiero servirte. Y luego,
¿estamos actuando consecuentemente con esos compromisos que hemos tomado? Alguien se compromete en algo para hacer para el Señor, pero luego en su vida ve que no está cumpliendo. Entonces debería haber allí una recapacitación y entender de que es un pecado haber dicho algo y no haber cumplido con ese voto. Necesitamos obviamente de la gracia y la misericordia de Dios y el perdón de Dios, y gracias a Dios porque tenemos un abogado que nos defiende y tenemos el amparo en su justicia y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, pero debemos advertir cuán serio es quebrantar nuestros compromisos con Dios. Gracias a Dios más bien porque el compromiso que no es quebrantado es el que Cristo tomó con el Padre en nuestra salvación. Y porque Él cumplió esa obra de redención a la perfección y porque Él no pecó nunca, nunca se halló engaño en su boca, y porque así es Él nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y que nos defiende. Qué bueno es saber de que nosotros estamos en pacto con Dios no por nuestras obras, sino porque tenemos un mediador. Y espero que todos podamos tener esa confianza y esa esperanza de llegar a Dios en los méritos de Cristo y no en nuestras propias obras. Ahora, más allá de esa reflexión o meditación acerca del compromiso, debemos ver aquí sí que era un compromiso de Noemí con Ruth, que manifestaba, de Ruth con Noemí, y que manifestaba esa disposición de ayudarle y de seguir al verdadero Dios. Y entonces al final de este capítulo nos dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. ¿Por qué se habrá conmovido la ciudad? ¿Se conmovió porque Noemí volvió o se conmovió porque volvió con una moabita? Y una vez más es puesto en evidencia el estado espiritual de Noemí. No me llames Noemí, Noemí significa placentera. Díganme Mara, significa amarga, porque en gran amargura me ha puesto el Dios Todopoderoso. Y finaliza este capítulo con dos mujeres. Una que está expresando su amargura en medio de estas circunstancias en las que Dios en su soberanía la ha colocado, pero otra mujer que está manifestando sus primeros pasos de compromiso para con Dios y su disposición y su amor para con su suegra y el deseo de esforzarse para socorrerla y servirla. Noemí ve el antes y el después de esa situación y dice: me fui llena y vuelvo con las manos vacías. Cuando vemos esta historia y llegamos al final, vemos que Ruth viene con las manos vacías, pero al final de la historia las tiene llenas. Y aún Noemí también las tiene llenas porque tiene el fruto de la bendición de Dios sobre su vida. Muchas veces vamos a ver las cosas muy negras, muy tristes en el medio de la aflicción. No nos olvidemos de que Dios es misericordioso y es fiel. Y Él puede volver a traer alegría a nuestro corazón. Él puede levantarnos de la aflicción. Él puede revivir la esperanza. Cuidemos de que no haya queja en nuestro corazón, hermanos, para con Dios, aun cuando la mano del Todopoderoso actúa en contra de nosotros, o por lo menos lo vemos así. Pero Dios muestra en su providencia que aún los caminos difíciles, aún esos valles son necesarios para llegar a la cumbre. Así volvió Noemí y Ruth la moabita. Notemos en este pasaje cuántas veces se menciona la moabita, la moabita. La moabita. No se sabe si es que quede bien en claro allí que es la misericordia de Dios para con alguien de una tierra pagana. Es un rayo de luz para decir la salvación no es solo para los judíos.
Es la gracia de Dios que puede sacar a alguien de la idolatría y traerlo al pueblo de Dios, como lo ha hecho con nosotros. Pero no solo eso, en esa providencia de Dios estaba de que también el rey David fuese descendiente. Dijimos cuando este libro fue escrito que ya David tenía cierta popularidad, ¿verdad? Porque es mencionado al final. ¿Se imaginaría Noemí en su angustia los planes de paz y de bien que Dios tenía para ella? Muchas veces en medio de nuestra angustia y nuestro dolor, nuestra mirada está tan cercana que no podemos ver la esperanza más allá. Pero Dios manifiesta en esta historia que hay esperanza aún para aquel que está en medio de gran aflicción. Y finaliza este capítulo diciendo: llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hoy en la mañana meditábamos en esa frase del Señor que le dice a los discípulos: los campos están blancos para la siega. O sea, viene un momento de trabajo, viene un momento de recoger frutos, viene un momento de provisión. Llegaron en el momento apropiado. Llegaron en el momento en el que Dios en su providencia tenía la provisión que ellas necesitaban. Y así es como Dios obra muchas veces por las adversidades y los dolores o las circunstancias en nuestra vida para que tomemos las decisiones que debemos tomar, pero Dios quiere que sean hacia Él, acercándonos a Él, no alejándonos de Él, no como hizo Orfa, no buscando nuestros intereses propios, sino yendo a donde está Dios, trayendo su bendición en su pueblo, tomando el compromiso de seguirle y de servirle, y anhelantes y expectantes de qué es lo que Dios hará en nuestras vidas. ¿Cuáles son los tiempos que estás viviendo? ¿Estás viviendo tiempos de amargura, de escasez, de adversidad, de dolor? Quizás no sea tu situación, pero debemos recibir la palabra de Dios y ser instruidos y capacitarnos. ¿Estamos preparados para la prueba? Si la mano de Dios tocara nuestras vidas con adversidad, ¿caeríamos en amargura y en frustración? ¿Desanimaríamos a otros a buscar a Dios porque nos va mal a nosotros? ¿Volveríamos a los ídolos? ¿O buscaríamos a Dios y nos dispondríamos en nuestro corazón a tener un compromiso con Él para servirle y seguirle? Dios quiere bendecir su palabra. Oremos.